y redes sociales. Ya saben, a nosotros nos van a sintonizar por utaradio.com y por Facebook en la página oficial como Radio UTA, en mi Facebook personal como Mayra Verónica Jiménez Montes, en mi Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como MayraJM1. En YouTube pueden encontrarme como Mayra Verónica Jiménez Montes o como Aequitas Justitia per Humanis. El nombre del programa está en latín, así que bueno, pues vamos a entrar de lleno como tal al programa. Vamos a poner una musiquita de fondo, que es una música turca relajante, para que ustedes pues la empiecen a escuchar allá vía web. Ahora sí, una disculpa porque como que se cuatrapeó un poquito Facebook personal, pero pues ahora sí vamos a entrar de lleno. Miren, la semana pasada hubo varias acciones que se estuvieron realizando en pro de la voz de la mujer. Estas manifestaciones, pues por toda la violencia que se ha desatado en nuestro país y en el mundo entero en esta actualidad, en esta era. Por lo cual pues muchas mujeres, y ahora más que nada en este movimiento feminista y tratándose de erradicar esa violencia, muchas mujeres se han estado manifestando. De ello recordarán que la semana pasada, bueno, pues hubo una marcha muy grande aquí en la Ciudad de México, como en muchos países y estados, de los cuales, bueno, desafortunadamente vimos que hubo mucho vandalismo, hubo daño patrimonial, daño a la nación, pues donde muchas mujeres se manifestaron, algunas de manera pacífica, otras no tan de manera tan pacífica. Bueno, aquí la intención del programa, primeramente, no es atacar a nadie ni a ningún movimiento feminista como tal. Aquí lo que yo trato es de llevar a ustedes el significado de lo que es el feminismo, empezar por las palabras, después ver cuáles son los objetivos y de esa manera empezar a diferenciar los tipos de feminismo que se han ido desarrollando, quiénes han sido los fundadores, los activistas principales y cómo ahora en la sociedad ha tomado otros caminos. De esta manera, bueno, vamos a recordar un poquito de lo que es la semana pasada, ¿sí? Hablábamos que el feminismo, ¿sí?, como tal, es un movimiento tanto político, cultural, económico y social que tiene como objetivo principal buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. También así, el feminismo busca generar la igualdad entre personas, ya no solamente entre hombres y mujeres. ¿Por qué? En la actualidad ahora vemos que se maneja mucho esto que tiene que ver con el género y con las preferencias sexuales de las personas. En ese sentido, en el movimiento feminista, pues estas mujeres también están a veces un poquito confundidas. Por eso es que en este movimiento o en esta definición del feminismo como tal, que es feminismo sin hablar de partidarios o partidarias, quiere decir buscar la igualdad entre personas, no solamente del mismo sexo, sino de diferentes sexos y de diferentes formas de pensar o de diferentes ideologías o con diferentes tipos de dogmas. Los dogmas son esas creencias que cada persona tiene. Bueno, vamos a saludar aquí a nuestra querida jefasa Lid Mortem, que también es una compañera y una jefa bastante importante de aquí de UTA Radio. Ahora bien, yo quiero comentarles lo siguiente. El feminismo, para hablar de feminismo, tenemos que verlo de la siguiente manera. De una manera filosófica, de una manera moral, de una manera más allá de política, filosófica, de algo que se conoce como exoterismo, que es esa parte general y que está al alcance de todos y de cierta manera esotérica, y no me refiero a esas cosas ocultas, sino al significado ya personal que le puede dar cada persona, ¿sí? Y que se puede identificar con un punto de ellos. ¿Por qué?
Al parecer algunas personas se han sentido ofendidas con el programa porque algunos manifiestan que pues no apoyo el actuar de estas chicas. Bueno, para empezar, si bien es cierto que el movimiento feminista nos habla de que persigue la igualdad de derechos y no solo de obligaciones, es decir, desde muchos años atrás, siglos atrás, desde la Revolución Francesa y otras revoluciones e independencias que se han dado en el mundo entero, siempre se ha buscado que a la mujer se le vea no como objeto ni propiedad, sino como un individuo en la sociedad, que tiene los derechos igual que un hombre o que cualquier otra persona, desde mucho antes de su nacimiento, porque una vez que se crea vida dentro de un vientre, desde ese momento el producto ya tiene vida y ya tiene derechos jurídicos, no solamente derechos naturales, sino jurídicos, derechos tutelados por un Estado. Bien es cierto que tanto Lilith y otros compañeros lo saben perfectamente. Entonces, partiendo de esa idea, en el movimiento feminista, cuando se empieza a desarrollar en Francia, en España, en Chile, que llega a México, se luchaba por eso. Es decir, que la mujer no solamente se emancipara, es decir, que no solamente ella decidiera en qué momento poder divorciarse si vivía alguna situación complicada con su esposo o su pareja, ¿sí? O incluso dentro de su misma familia. Se perseguía también que las mujeres tuvieran los mismos derechos igualitarios que un hombre en cuestiones laborales y sociales. Se perseguía en el movimiento feminista que las mujeres pudieran estudiar una profesión, no solamente un oficio, una profesión y o algún tipo de arte, es decir, como en las bellas artes. Música, pues teatro, entre otras, ¿sí? O alguna profesión o el oficio que le acomodara mejor a la mujer dentro de sus posibilidades. También se perseguía se crearan escuelas o instituciones públicas que pudieran brindar educación a la mujer en donde se les permitiera aprender a leer, escribir y de esa manera poder ellas educar y aprender otras cuestiones, que se les reconociera su derecho al voto y a ser votadas. Eso es los principales objetivos que el movimiento feminista persigue o ha perseguido desde siglos atrás. Desafortunadamente, este movimiento, para ser escuchado, ha tenido que derramar sangre, sí señores, sangre, porque se han tenido que hacer revoluciones, se han tenido que hacer persecuciones. También a muchas de estas mujeres las persiguieron en secreto los gobiernos, ¿sí? Las ejecutaban, las desaparecían, hasta que llegó un punto en que el movimiento fue tan fuerte que ya no pudieron hacerse pues ahora sí como de ojos cerrados. Tuvieron que determinar y afortunadamente hubo hombres, entre ellos el que yo les comentaba, George Martin. Él era un doctor como tal, era un partero y tenía conocimientos de diferentes tipos de materias y en diferentes áreas. Él venía de una familia también acaudalada. Lo que él hacía era ayudar a estas mujeres. Luego, de esa manera se fue concientizando y trataron que mediante este movimiento feminista, ¿sí?, se concientizara a las personas en general para que se reconociera a la mujer con igualdad de posibilidades, de derechos y no solo de obligaciones que un hombre, ¿sí? Luego, había también ahí una situación entre personas de color y personas que no eran de color y de algunas otras razas o étnicas, culturas e incluso de otros países. Entre ellos, un ejemplo, las personas de color o lo que conocemos como personas negras.
Es una palabra que sí se escucha un poco despectiva, pero bueno, es la realidad, ¿sí? Entre estas personas y las personas que eran dominadas personas blancas, también había una discriminación incluso entre mujeres, señores, ¿sí? Entre las mismas mujeres había esa discriminación. ¿Por qué? En algunos países, principalmente en Estados Unidos, a las mujeres de color se les hacían baños privados o baños únicos para que solamente la gente de color los ocupara. Y aparte había un baño que solamente podían ocupar en ese sentido las personas que no eran de color, es decir, que no tenían un color más oscuro o achocolatado. Eso era discriminación. Si había mujeres domésticas que eran de color, las mujeres que eran las amas de casa la ama de hogar y que era de color, que no era de color, es decir, sino de una piel más clara, pues también las restringía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Con este movimiento feminista, cuando llega a Estados Unidos y a otros países, lo que persigue es que las mujeres se unieran, fueran de color, no fueran de color, fueran de diferentes culturas, étnicas, países, ¿para qué? Para que los derechos de la mujer fueran los mismos y fueran universales en todo el mundo, ¿sí? Espero que sí me estén entendiendo un poquito más de lo que perseguía el movimiento feminista. A eso se le conoce como el movimiento feminista igualitario o liberal, ¿sí? ¿Por qué? Porque perseguía los mismos derechos donde también los hombres siguieran teniendo las oportunidades, pero que las mujeres tuvieran votos y tuvieran oportunidades en cuanto a sus aptitudes, es decir, en cuanto a su conocimiento, que pudieran estar más preparadas y que ellas pudieran decidir. Ahora bien, el feminismo empieza a tomar diferentes divergencias. Para los años 70, en Estados Unidos, se empieza a crear la figura de lo que es el libertinaje, no la libertad o el liberalismo, ¿sí? Libertad, hablamos de que todos nacemos libres, ¿sí? Que no estamos esclavizados, que no vivimos en un mundo esclavizado, que todos nacemos libres y que todos podemos tomar decisiones, hacernos responsables de nosotros mismos. Esta parte del libertinaje y de la libertad o liberalismo nos habla donde todas las personas, el primero es que es el liberalismo, habla donde las personas pueden ser librepensadoras o tener su pensamiento propio de tal manera en que no transgredan ahora sí a otras personas respetando su libre manera de pensar. En el libertinaje se confundió mucho porque si bien es cierto que las mujeres estaban educadas en ese tiempo con dogmas religiosos muy arraigados o que no se les permitía hacer ciertas cosas a cierta edad, cuando llegan los 70, estas chicas empiezan a destapar, a hacer y deshacer desde los 15 años porque pues pensaban que ya eran personas adultas. Lo cierto es que su mentalidad todavía no estaba muy acorde, de tal manera en que entonces empezaron a confundir esa parte de la liberación o del liberalismo, del libre pensamiento con un libertinaje, de tal grado que empezaron a consumir drogas, a consumir alcohol, también pues hacer ya ciertos desnudos, a manifestarse de una manera más violenta y no pacífica, ¿sí? De tal manera que hubo un descontrol. Ahora bien, quiero comentarles aquí lo siguiente. Hay un texto que a mí me gustó mucho, es un texto muy largo y que bueno, pues obviamente no se los voy a leer, sino se los voy a platicar rápidamente. Aquí tengo en mis manos un documento de María Direns, escrito entre 1828 y 1894.
cuando ella todavía se encontraba con vida. Ella, y se los muestro aquí, es María de Reims, una de las principales fundadoras del derecho humano. Apoyó a la emancipación de la mujer en París, Francia. Ella fue una de las principales fundadoras del primer periódico feminista en París, fomentar esa igualdad entre las mujeres, en que ella también apoyó en el derecho al voto y ser votadas las mujeres. Ahora bien, este documento me lo hicieron llegar unas personas, obviamente no puedo decir sus nombres porque me pidieron mucha discreción, pero sí me permitieron mostrar estas laminillas, y entre ellas habla de varios de sus discursos, esta grande mujer. Entre ellos hay un personaje conocido como el señor Massol, un director importante, que él hablaba de la moral independiente. ¿Qué quiere decir esto? La moral debemos tomarla de la siguiente manera. La moral nos habla de los usos y de las costumbres de cada sociedad, en el mundo. Vamos a partir de eso. Para que un movimiento feminista pueda tener mayor poderío, si lo quieren ver ustedes, o pueda ser escuchado, tiene que ver mucho con esos usos y costumbres que están arraigados. Este señor decía que la moral independiente tenía que ver con que esos usos y costumbres ya no siguieran transgrediendo esos derechos que la mujer tenía para estudiar, para ser vista como un individuo. Él hablaba que tenía que hacerse una moral positiva, ¿sí?, de manera creciente, y de tal manera que se viera un, avance o una aportación al progreso del género humano. ¿Qué me refiero a esto del género humano? Es decir, que sea de utilidad de manera universal en todo el mundo. Este señor, al hablar de la moral independiente dentro de los textos de María de Reims, lo que trataba era de crear o de concientizar, ¿sí?, de concientizar a los hombres de que las mujeres tenían las mismas capacidades intelectuales para desarrollar cualquier cualquier papel en la sociedad. Es decir, que ellas podían llevar a cabo una dirección en alguna empresa, podían realizar múltiples funciones, que a lo mejor la fuerza física no es que no la tengamos nosotras como mujeres igual a la del hombre, solamente que a lo mejor no está desarrollada en sí, y para eso, bueno, hay que poner en práctica ejercicio físico y entre otras. Pero él hablaba más de esa parte, el positivismo en la sociedad, esa parte en donde las personas tenían las mismas capacidades de conocimiento y de desarrollo. Es decir, él se refería a esta parte de las actitudes y de las aptitudes, que a pesar de que pueden verse casi igual, no es lo mismo. La actitud es la manera en que nos enfrentamos día a día a todo lo que pasa en nuestro exterior. Aptitudes son esas habilidades que tenemos las personas para realizar ciertas cosas específicas, mediante un conocimiento, mediante un aprendizaje y un estudio previamente, o que se puede ir desarrollando, ¿sí? Por eso es importante que puedan entender esto, porque de eso parte el movimiento feminista, señores. Primeramente, parte del estudio de la moral, es decir, de los usos y de las costumbres de cada sociedad, para ver de qué manera se puede hacer para que a las mujeres se les reconozca como un individuo de derechos y no solo de obligaciones en todo el mundo, y que los derechos sean universales. Luego, más adelante en este mismo texto,
nos habla de esa identidad humana, que quiere decir todos nacemos libres con el mismo derecho a tener una identidad propia, a que se nos reconozcan los mismos derechos y oportunidades para tener una vida adecuada, libre de violencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante esto de la violencia. Ahora bien, Marianne Reims, junto con George Martin y otras personas que apoyaron el movimiento feminista, hablaban de orden. El orden, para no complicarnos mucho y que ustedes no lo visualicen bien, vamos a hablarlo de una manera muy genérica y fácil. El orden habla de la medida de cada ser. El orden como objetivo tiene reivindicar los derechos de la mujer que equivalen a lo de los hombres, siempre que no se transgreda la manera de pensar del otro, ¿sí? Y que no se transgredan o violenten los derechos del otro. Vivir en una manera donde cada uno pueda tener un libre pensamiento y en donde cada uno pueda desarrollar propias ideas y poder fusionarlas mediante el control de instituciones que puedan llevar a cabo esa convivencia dentro de las sociedades, que debe de haber instituciones, unas, que lleven a cabo la aplicación de las leyes y otra, que sean las generadoras de las leyes. Por eso es que en la actualidad existe, por ejemplo, en nuestro país, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, tenemos un presidente, tenemos otras instituciones que, bueno, que no lo llevan muy bien a cabo, esa ya es otra cuestión, pero eso es lo que se buscaba con el orden. Basándonos en esta situación, dice, el orden tenía como hecho la liberación de la mujer, en el cual se obtendría la renovación completa como individuo, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la palabra y del perfeccionamiento constante dentro del progreso del género humano. ¿Qué quiere decir? Como individuo, es decir, como persona, reivindicarme y reivindicar mis derechos. 2. Como sociedad, que ese individuo que soy sea notado ante la sociedad como una persona que tiene buenas costumbres, es decir, que yo no agredo a otros y que mi manera de actuar y que mis acciones van a construir, no van a destruir. En la palabra, tener la manera lógica mediante una educación y un razonamiento para poder hacer llegar ese respeto de uno mismo hacia otros, en donde las instituciones puedan procurar a la mujer y a las personas en general. Perfeccionamiento. Si bien es cierto que nosotros no somos perfectos, buscamos un perfeccionamiento, es decir, que nuestras acciones, que nuestro andar dejen una huella positiva para el mundo, es decir, que sea de utilidad, que tal vez no en este presente lo que diga una mujer va a tener tanta fuerza, pero tal vez más adelante, cuando llegue otra generación, ese mismo pensamiento lo puedan retomar y entonces sea de utilidad para la sociedad. Ahora bien, entre este movimiento feminista habla lo siguiente: los hombres y las mujeres son capaces de elevar la sensibilidad y las voluntades más allá de un sentimentalismo, ¿sí? Que va basado a la lógica, a la construcción y que trata de erradicar el sistema patriarcal y los sistemas clerigales, ¿sí? Ahora bien, dentro del feminismo y entrando un poquito más al feminismo
de nuestro país, eso se trataba de hacer. Si recuerdan, Benito Juárez, nuestro querido presidente y un gran presidente, creo que, bueno, no creo, más bien de todos los presidentes que hemos tenido, ha sido el más emblemático, con una de sus frases que va más o menos así: el respeto al derecho ajeno entre las naciones, no recuerdo la otra parte, es la paz. ¿Sí? Ahorita que recuerde la otra parte, si quieren se las menciono. Entonces, ¿qué era lo que trataba? De que, bueno, se respetaran tanto una ideología fuera del clérigo, donde esa iglesia no tuviera el control tan fuerte sobre las mujeres, sino que ellas pudieran recibir otro tipo de educación para desarrollarse como personas. Por eso es decir, la razón es la base de la ética que sirve como soporte para tener libertad y bienestar dentro de una sociedad. Estos son los pilares principales, señores, para que un feminismo pueda tener un avance lógico. Ahora bien, el movimiento feminista, para que tenga auge, tenemos que ver los siguientes puntos. Se tiene que basar en los siguientes puntos, que es, en su manera, yo les comentaba, exotérica, que es todo lo que está a nuestro alcance. Esotérica, que es de acuerdo a esos conceptos, de acuerdo a toda esta base que se da de la igualdad, de reconocer los derechos de la mujer como un individuo, es el significado que le puede dar cada persona. Luego, de lo moral, que son los usos y costumbres. Luego viene lo filosófico. Dice Alester David, ahora entiendo el tema. Ok, muchísimas gracias. Por eso te dije que estuvieras muy al pendiente, porque la verdad es que es un tema bastante extenso que no se da ni en uno ni en dos programas. Pero bien, luego viene esa parte filosófica. La filosofía es ese amor a la sabiduría o a un mejor conocimiento. En el movimiento feminista como tal, no, ya dejemos ahorita un poquito de lado el movimiento feminista liberal y el movimiento feminista radical, sino el concepto como tal, movimiento feminista o el feminismo, ¿sí? En su estudio filosófico habla de esa sabiduría de una verdad más acertada. ¿Qué quiere decir? Que debe de tener esa sabiduría con la que pueda manejarse una sociedad que sea de utilidad en otras sociedades del mundo. Ahora bien, dentro del movimiento feminista se van haciendo varias apariciones, entre ellas la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que todos ya conocemos. Aquí es Comisión de los Derechos Humanos, que se produjo para que fueran reconocidos los derechos de todas las personas de manera universal. Entre ellos se generó el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el PIDESC, y que se convirtieron en leyes internacionales en 1976. Luego, posteriormente de ellos, viene una convención europea, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Esta se lleva a cabo una convención europea de los derechos humanos en los que se llegan a acuerdos tanto del feminismo como los derechos universales de todos. Ahora bien, esta convención fue aprobada en 1953 por el Consejo de Europa. En ellos se fortalecían los derechos humanos y promover la democracia en las sociedades. Entre ellos, es importante saber cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos de la mujer como tal. Entre ellos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es con la que se basa el movimiento feminista, es
En su artículo primero, y esto es muy importante para que todas las mujeres que se hacen partidarias del movimiento feminista, ya sea radical o igualitario, deben de conocer. Artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿De qué nos habla? Efectivamente, todos nacemos libres, todos tenemos derecho a una identidad y a una dignidad, que se nos trate con respeto, desde la familia hasta la sociedad, que tenemos los mismos derechos, es decir, que yo puedo desarrollarme de la mejor manera en que yo lo crea posible y a mis posibilidades, mediante la razón y una conciencia. La razón aplica la lógica, es decir, todo tiene que ir pensado, todo tiene que ir meditado y de eso obtener un conocimiento. En el artículo segundo, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Qué quiere decir aquí? Que cualquier persona tiene que ser tratado con igualdad. En el país en el que esté debe de tener los mismos derechos. No se le puede ver como objeto, no se le puede esclavizar ni se le puede ver como una propiedad, no puede estar en venta, a pesar de que en algunos usos y costumbres todavía se está luchando entre ellos. En el artículo tercero habla, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo es un punto clave en el movimiento feminista, señores. ¿Por qué? Todo individuo tiene derecho a la vida. ¿Qué se buscaba al principio y hasta cierto punto? Que la mujer pudiera decidir cuántos hijos tener y planificarlos. Desafortunadamente en nuestra actualidad, en este movimiento feminista, dicen, es mi cuerpo y yo decido, ¿sí? Nadie más. Bueno, cuando se originó el movimiento feminista, hace muchos años, hace muchos siglos, no había métodos anticonceptivos como ahora. Ahora, para las chicas del movimiento feminista radical, dicen que es su cuerpo, y estoy de acuerdo, que ellas deciden. Pero tal vez antes, en qué momento podían o no podían o querían tener familia. Ahora, tienen ese derecho, pero no lo llevan con responsabilidad porque no se cuidan, ¿sí? Estamos de acuerdo que en el movimiento feminista también se perseguía que no existieran violaciones ni abusos sexuales en contra de mujeres, ni que fueran esclavizadas, ni que se vieran como una mercancía. En el movimiento feminista radical, señores, y quiero que esto empiece a tomar un poquito más de forma, pues no se está luchando con erradicar eso, ¿sí? Simplemente dicen, es mi cuerpo, yo decido y yo soy mujer, sí, pero ¿hasta qué punto te estás haciendo responsable? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el artículo tercero dice, todo individuo tiene derecho a la vida. No todas las mujeres feministas han vivido violaciones, ¿sí? Algunas sí, otras no.
Pero si tú eres de las mujeres que no has sufrido ninguna agresión sexual, tienes la manera de cuidarte. ¿Para qué? Para que no transgredas ese derecho a la vida y a la libertad. Pero si tú eres de las mujeres que ha vivido agresiones sexuales, como lo es el abuso, como es la violación, entonces ahí sí se puede defender ese derecho a decir es mi cuerpo, ¿sí? Es mi decisión. Entonces, hay que partir de eso, no es que haya doble moral, no señores, es que también nosotras como mujeres somos responsables de que ese movimiento feminista y esa igualdad se lleve a cabo. ¿Por qué? Nosotros no somos culpables de que haya personas enfermas que te violen, que te golpeen, que te discriminen, pero sí somos responsables de la educación que se les da a los hijos, a los hermanos, a los esposos, ¿sí? Somos responsables de poder generar un mejor desarrollo de los pequeños, de incluso de ese desarrollo dentro de la familia. De eso somos responsables. Porque si seguimos actuando como se ha hecho desde la semana pasada, ¿cómo podemos pedir un respeto donde nosotras no nos autorrespetamos? Por eso es importante que conozcan ciertos artículos que son la base de los derechos humanos como tal, que es en lo que se basa el movimiento feminista, señores y señoritas también. Porque no podemos estar acusando todo el tiempo a los hombres de que el patriarcado y que el macho alfa o que el sistema patriarcal o que el misoginio, porque también nosotras somos responsables hasta cierto punto. Ahora bien, una vez que se llevan a cabo todos estos derechos humanos y este movimiento feminista empieza a tener pues ahora sí ya más avance, surgen algunas, posteriormente la Convención contra torturas y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Hay una convención que a mí me gustó mucho, que habla sobre que a las mujeres desde edades pequeñas, pues ya no se les ampute una parte genital, que es el clítoris. En algunas partes de África, en algunos países, a las mujeres desde niñas, sí, a las mujeres desde niñas, se les ha hecho esta práctica donde el clítoris, que es una parte femenina, se les amputa para que ellas no tengan orgasmos y no sientan placer, donde únicamente son vistas como ahora sí una incubadora o para dar vida, y que el único que debe de obtener placer es el hombre. De esa manera hay una ley que prohíbe que se lleven a cabo estas prácticas, ¿sí? Ahora bien, ya se nos está terminando el tiempecito, pero ¿qué les parece si la siguiente semana llevamos a cabo el siguiente programa de Aequitas et Justitia per Humanis con la tercera parte del movimiento feminista? Y ahora sí vamos a hablar bien de quién fue la primera mujer abogada en nuestro país, quiénes son las principales activistas del movimiento feminista en sus orígenes y en la actualidad en México, la diferencia entre ese feminismo igualitario y radical, que ya lo empezamos a tocar aquí, que uno habla del género, pero pues también esa parte de la igualdad de género pues está mal enfocada, para que ustedes vayan haciendo un poquito conciencia y ustedes vayan analizando todos estos puntos que les doy. Hay una ley que es la ley sálica, que es la que vamos a hablar otro poquito más en el siguiente programa.
Yo me despido de ustedes y les dejo la siguiente canción, que es de John Lennon, que es Imagina. Creo que todos la conocemos y está muy ad hoc por el tema, que es el movimiento feminista versus movimiento feminista radical. Los quiero, los amo. Muchas gracias a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo. Así que yo me despido, cuídense mucho y los dejo con la siguiente cancioncita, que es de John Lennon. Ahora sí, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me voy despidiendo para que nuestro compañero Tacho Lara entre de lleno con su tema, sentidos alterados, ¿sí? Los quiero, los amo, bye.